Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 2:47 de la madrugada cuando los ojos de Agustín Lozano se abrieron. Sin alarma, sin ruido, solo el reloj interno que 16 años en las Fuerzas Especiales de la Marina habían instalado permanentemente en su sistema nervioso. Se quedó inmóvil en la oscuridad de su recámara. Escuchando los sonidos familiares de la casa asentándose, el zumbido distante del refrigerador en la planta baja, el susurro del viento contra las ventanas. 6 meses. Ese es el tiempo que había pasado desde el funeral de Natalia. 6 meses desde que estuvo bajo la lluvia, viendo cómo bajaban a su esposa a la tierra mientras su padre, Diego Hernández, estaba a 10 metros de distancia bajo un paraguas negro, sin mirar ni una sola vez a Agustín ni a su nieto, Carlitos. 6 meses de paternidad soltera, de preparar el desayuno y empacar el lunch, de ayudar con la tarea y fingir que todo estaba bien cuando un niño de 10 años preguntaba por qué el abuelo Diego ya no los visitaba. Agustín había conocido a Natalia en un evento benéfico para veteranos en Guadalajara hace 11 años. Ella había estado trabajando como voluntaria. Él estaba en transición fuera del servicio activo, tratando de averiguar qué hacía un operador de fuerzas especiales en el mundo civil. Ella le había sonreído a través de una mesa de abrigos y sacos de dormir donados, y algo en su pecho había cambiado. 3 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia a la que su padre asistió con evidente desaprobación. Diego Hernández había construido un imperio inmobiliario en todo el centro de México, y dejó claro que su hija podría aspirar a algo mejor que un simple marino sin título universitario y una cuenta de ahorros que no cubriría el enganche de un coche decente. Pero a Natalia no le importó. Había heredado la bondad de su madre, Catalina, y nada del frío cálculo de su padre. Trabajaba como pasante legal, era voluntaria en la escuela de Carlitos e hizo que su modesta casa en Satélite, en el Estado de México, se sintiera como un hogar. Cuando nació Carlitos, Agustín sostuvo a su hijo e hizo una promesa silenciosa de que este niño tendría la infancia que Agustín nunca tuvo. Estable, segura, amada. Entonces llegó el accidente. Carretera federal. Tarde en la noche, pavimento mojado. El coche de Natalia se había salido de la carretera hacia un barranco. La policía dijo que conducía demasiado rápido para las condiciones, tal vez distraída. Agustín había identificado su cuerpo y planeado su funeral en una niebla de dolor. Carlitos lloró hasta quedarse dormido todas las noches durante 2 semanas. Diego Hernández había aparecido en el funeral con su esposa Catalina, quien lloraba abiertamente, pero Diego había permanecido con el rostro de piedra, y cuando Agustín intentó hablar con él después, el hombre mayor simplemente dijo, «Nos pondremos en contacto sobre los arreglos», y se alejó. Los arreglos llegaron a través del abogado de Diego, el licenciado Javier Bustos, 2 semanas después. Diego quería establecer un horario de visitas con Carlitos. Agustín estuvo de acuerdo, esperando que pudiera ser bueno para su hijo tener a sus abuelos involucrados. Pero después de 3 cenas dominicales forzadas en la mansión de los Hernández en Las Lomas, Carlitos había preguntado si podían dejar de ir. «El abuelo Diego no me habla», había dicho Carlitos. «Solo se sienta allí mirándome raro». Y le hacía preguntas sobre Agustín que habían encendido las alarmas, pero Agustín lo había archivado, concentrándose en superar cada día. Había aceptado un trabajo como consultor para una empresa de seguridad privada. Trabajo aburrido revisando protocolos y escribiendo informes, pero pagaba las facturas y le permitía estar en casa cuando Carlitos bajaba del transporte escolar. Ahora, acostado en la oscuridad a las 2:47 de la madrugada, Agustín sintió que algo cambiaba en la calidad del silencio. Su cuerpo se quedó inmóvil, cada sentido agudizándose. Allí, un leve sonido de raspado desde la parte trasera de la casa. La puerta que conducía de la cocina al patio trasero. En un movimiento fluido, Agustín rodó fuera de la cama, su mano ya alcanzando la Sig Sauer P226 que guardaba en la mesita de noche. Se movió hacia la puerta de la recámara, escuchando. Otro sonido, el suave clic de la puerta de la cocina cerrándose, luego voces, apenas susurros, 4 pares de pasos. Podía distinguirlos por el peso y el andar. 2 pesados, 2 más ligeros. Moviéndose a través de la cocina hacia la sala. La mente de Agustín se volvió fría y clara, como siempre lo había hecho en el campo. Carlitos estaba dormido arriba en su cuarto, directamente sobre la recámara principal de Agustín en la planta baja.
Los intrusos estaban entre Agustín y las escaleras. Mala posición táctica, pero no sabían que él estaba despierto, y no sabían lo que él era. Abrió la puerta de su recámara unos centímetros. La sala estaba oscura, pero podía distinguir 4 formas moviéndose con la torpe confianza de aficionados tratando de ser profesionales. Llevaban ropa oscura y pasamontañas. Uno llevaba lo que parecía una barreta, otro un bate de béisbol. El tercero y el cuarto tenían pistolas, sosteniéndolas de lado como habían aprendido a disparar en las películas. Agustín esperó. La paciencia era la virtud de un francotirador, y había pasado años en posiciones ocultas esperando el momento perfecto. Los 4 hombres se dispersaron, 2 dirigiéndose a las escaleras, 2 moviéndose hacia su recámara. Ahora Agustín explotó a través de la puerta de su habitación, cerrando la distancia con el intruso más cercano en 3 zancadas. El hombre con la barreta comenzó a girarse, pero la rodilla de Agustín ya se estaba clavando en su estómago, doblándolo. Un golpe seco de codo en la base del cráneo, y el hombre cayó como un costal de cemento. El segundo hombre, el del bate, golpeó salvajemente. Agustín se agachó debajo, entró en el alcance del hombre y clavó su palma en la nariz del intruso. El hueso crujió. El hombre gritó y tropezó hacia atrás, y Agustín le barrió las piernas, enviándolo a estrellarse contra la mesa de centro. «Contacto», gritó uno de los pistoleros, levantando su arma. Agustín ya se estaba moviendo, usando el cuerpo cayendo del portador del bate como cobertura. El disparo salió desviado, perforando la pared. Agustín cerró la distancia, atrapó la mano del arma del tirador y la torció bruscamente. Otro grito, el sonido de dedos rompiéndose. Agustín le quitó el arma y le metió 2 tiros en el centro del torso. El cuarto intruso, el otro tirador, había llegado a las escaleras. Giró, disparando salvajemente. 3 disparos, todos altos y a la izquierda. Agustín cayó sobre una rodilla, adquirió su objetivo y apretó el gatillo 2 veces. El hombre cayó hacia atrás por los 3 escalones que había subido. Silencio, el olor a pólvora. El ritmo cardíaco de Agustín constante, su respiración controlada. Revisó los cuerpos. El primer hombre, el tipo de la barreta, todavía estaba vivo pero inconsciente. El segundo hombre, nariz rota, estaba gimiendo y tratando de arrastrarse hacia la puerta. Los 2 tiradores estaban muertos. Agustín aseguró a los sobrevivientes con cinchos de plástico que guardaba en el cajón de la cocina, luego miró el reloj del microondas. 3:07 de la madrugada 7 minutos. «Papá». Carlitos estaba de pie en lo alto de las escaleras con su pijama del hombre araña, con los ojos muy abiertos por el terror. Agustín se movió rápidamente hacia las escaleras, bloqueando la vista de su hijo de la sala. «Hola, campeón. Está bien. Vuelve a tu cuarto y cierra la puerta». «Todo está bien. Escuché balazos». «Lo sé, pero estás a salvo». «Estoy a salvo. Ve a tu cuarto, ponle seguro a la puerta y subiré en un minuto». «¿Puedes hacer eso por mí?». Carlitos asintió, con lágrimas en las mejillas, y desapareció por el pasillo. Agustín escuchó el clic del seguro. Sacó su celular y llamó al 911, dio la dirección, explicó que había habido una invasión de morada. Luego hizo una segunda llamada. Diego Hernández respondió al cuarto tono, su voz espesa por el sueño. «¿Quién habla?». «Soy Agustín». Una pausa. «Son las 3 de la mañana». «Tus hombres fallaron», dijo Agustín con calma. «Los 4. 2 están muertos, 2 están vivos, y hablaremos con la policía muy pronto». «¿Quieres intentarlo de nuevo?». La línea se cortó. Agustín se quedó en su sala rodeado de sangre y muebles rotos y sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Esto no fue aleatorio. Esto fue deliberado y planeado. Y solo había una persona que tenía motivos para quererlos muertos a él y a Carlitos. La pregunta era ¿por qué? La policía llegó 14 minutos después, con las sirenas aullando. El detective Antonio Sierra, un hombre corpulento de unos 50 años con agudos ojos grises, se hizo cargo de la escena. Agustín ya había trasladado a Carlitos a la casa del vecino, pidiéndoles que lo mantuvieran allí. El niño había estado temblando, haciendo preguntas que Agustín aún no podía responder.
A las 5 de la madrugada, los cuerpos estaban siendo cargados en ambulancias, los sobrevivientes en patrullas. Sierra se sentó frente a Agustín en la mesa de la cocina, una grabadora entre ellos. Explícamelo de nuevo, dijo Sierra. Agustín repitió la historia. Se despertó a las 2:47, escuchó intrusos, se defendió a sí mismo y a su hijo de 4 atacantes. 2 armas de fuego, 2 armas contundentes. 7 minutos desde el primer contacto hasta asegurar la escena. Sierra lo estudió. 16 años en fuerzas especiales. Sí, señor. Matas gente para ganarte la vida. Luego vienes a casa y matas a 4 más en tu sala. El tono de Sierra era neutral, pero Agustín escuchó la pregunta subyacente. Protegí a mi hijo, dijo Agustín con uniformidad. Irrumpieron en mi casa armados. La ley en México me ampara bajo la legítima defensa en mi domicilio. Tenía todo el derecho legal de defender mi propiedad y mi familia. No estoy cuestionando eso, dijo Sierra. Estoy cuestionando por qué 4 hombres irrumpieron en tu casa a las 3 de la mañana. ¿Tienes enemigos? Agustín pensó en Diego Hernández, en la llamada telefónica, en el funeral de Natalia y la fría distancia en los ojos de su padre. Podría tenerlos, dijo Agustín con cuidado. Sierra se recostó. Los 2 sobrevivientes no están hablando todavía, pero los identificaremos muy pronto. Si se te ocurre algo, alguien que pueda querer verte muerto, llámame. Deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Después de que la policía se fue, Agustín llamó a Román Prieto, su antiguo sargento de pelotón de la Marina. Román se había retirado a la Sierra de Puebla, dirigía una pequeña escuela de supervivencia en la naturaleza y era una de las pocas personas en las que Agustín confiaba completamente. Hermano, respondió Román con voz ronca. ¿Sabes qué hora es? Necesito un favor. El tono de Román cambió instantáneamente. ¿Qué pasó? Agustín explicó. Al final, Román se quedó callado por un largo momento. ¿Crees que el suegro ordenó el golpe? Sé que lo hizo. ¿Por qué? Eso es lo que necesito averiguar. ¿Puedes cuidar a Carlitos por unos días? No lo quiero aquí y no quiero que nadie sepa dónde está. Ya estoy empacando una maleta, dijo Román. Estaré allí en 3 horas. Mientras esperaba, Agustín limpió la sangre del piso de su sala y pensó en Diego Hernández. El hombre tenía 63 años, se hizo a sí mismo, con un patrimonio superior a los 1.000 millones de pesos. Había comenzado con un solo edificio de departamentos en el centro y construyó un imperio a través de adquisiciones agresivas y prácticas comerciales despiadadas. Agustín había escuchado historias de Natalia sobre los métodos de su padre. Intimidación, demandas, rumores ocasionales de conexiones con el crimen organizado, aunque nada probado nunca. Pero nada de eso explicaba por qué Diego querría ver muerto a su propio nieto. A menos que... Agustín fue al sótano a las cajas que había empacado después de la muerte de Natalia. Su ropa, sus libros, sus archivos de trabajo del despacho donde había sido pasante. Tenía la intención de revisarlos eventualmente, pero no había tenido la fuerza. Encontró su laptop en la tercera caja junto con archivos de sus últimos meses. Había estado trabajando en algo. Recordó haber llegado a casa tarde, distraída. Cuando le preguntó, ella dijo que era un caso grande. No podía hablar de ello. La laptop estaba protegida con contraseña. Agustín probó su cumpleaños, el cumpleaños de Carlitos, su aniversario. Nada. Luego probó Fuerzas Especiales, seguido de la fecha de su boda. La pantalla se desbloqueó. El escritorio de Natalia estaba organizado con precisión militar, carpetas etiquetadas por cliente y fecha. Agustín se desplazó buscando algo de un mes antes de su muerte. La mayoría eran cierres inmobiliarios de rutina, disputas contractuales, planificación patrimonial. Luego encontró una carpeta etiquetada simplemente DDH, Diego David Hernández. Dentro había documentos escaneados, estados de cuenta, fotografías de reuniones. Agustín abrió el primer PDF y comenzó a leer. Natalia había estado investigando a su padre. Los documentos mostraban un patrón de transacciones financieras entre Inmobiliaria Hernández y una empresa fantasma en las Islas Caimán.
Grandes sumas moviéndose al extranjero, luego regresando como inversiones a través de lo que parecían empresas comerciales legítimas. Lavado de dinero, pensó Agustín. Pero había más. Fotos de Diego reuniéndose con un hombre que Natalia había etiquetado como DV en sus notas. David Villegas. Agustín reconoció el nombre. El socio comercial de Diego, el dinero silencioso detrás de varios de sus mayores acuerdos. Y había correos electrónicos. Natalia de alguna manera había obtenido acceso a la correspondencia de su padre. Agustín los leyó, apretando la mandíbula. Diego y David estaban ejecutando un esquema. Compraban propiedades en colonias populares, expulsaban a los inquilinos mediante intimidación y fabricaban violaciones al reglamento, luego reurbanizaban y vendían con ganancias masivas. Los correos electrónicos discutían inquilinos problemáticos y soluciones, lenguaje que estaba claramente codificado. Un correo electrónico de hace 8 meses hizo que la sangre de Agustín se helara. El asunto Ricardo ha sido manejado. Ya no será un problema. Agustín buscó a Ricardo. Encontró un artículo de noticias de la misma semana. Antonio Ricardo, un líder vecinal de 60 años que había estado luchando contra Inmobiliaria Hernández por las condiciones del edificio. Encontrado muerto en su departamento. Dictaminado como un infarto. Natalia había subrayado una frase en sus notas. Papá lo llamó un infarto. Ar corría maratones. Saludable, sin antecedentes. Ella lo sabía. Natalia había descubierto que su padre era un criminal, posiblemente un asesino, y había estado recolectando pruebas. La última entrada en sus archivos estaba fechada 3 días antes de su muerte. Reunión con J. Bustos mañana. Dice que puede ayudar. Necesito tener cuidado. Papá no puede saberlo. Javier Bustos, el abogado de Diego. ¿Había acudido Natalia a él en busca de ayuda o Bustos le había contado a Diego lo que su hija estaba planeando? Agustín se recostó, las piezas encajando en su lugar. El accidente de Natalia no fue un accidente. Diego había matado a su propia hija para proteger su imperio. Y ahora quería matar a Agustín y a Carlitos debido a lo que Natalia podría haberle dicho a Agustín, porque Carlitos era un cabo suelto. Porque el niño heredaría lo que Natalia hubiera dejado atrás, incluidos estos archivos. Y Diego no podía arriesgarse a eso. El timbre sonó. Agustín agarró su arma, revisó la ventana. Román Prieto estaba en el pórtico, con una maleta deportiva sobre el hombro. Agustín lo dejó entrar. Román echó un vistazo a la cara de Agustín y dijo, lo que sea que encontraste, está cabrón. Está peor que cabrón, dijo Agustín. Mi esposa fue asesinada. Su padre lo ordenó. Y acaba de intentar que nos mataran a mí y a mi hijo para encubrirlo. La expresión de Román se endureció. ¿Qué necesitas? Necesito que Carlitos esté a salvo. Y necesito terminar esto. Defínelo. Agustín pensó en los correos electrónicos, las pruebas, la voz fría de Diego en el teléfono. Voy a hacer que pague por Natalia. Por tratar de matar a mi hijo. Por todo. Jalo, dijo Román sin dudarlo. Lo que necesites. Carlitos llegó a casa con los vecinos a las 7 de la mañana. Agustín empacó la maleta de su hijo, explicando que Carlitos iba a un viaje de campamento con el tío Román por unos días. Carlitos, todavía conmocionado por la noche, no discutió. Abrazó a Agustín con fuerza en la puerta. Volverán los hombres malos, susurró Carlitos. No, prometió Agustín. No lo harán, y voy a asegurarme de que nadie intente hacerte daño de nuevo. Después de que se fueron, Agustín hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a un antiguo contacto de la agencia que le debía un favor. La segunda fue al despacho de Javier Bustos solicitando una cita. Tenía preguntas, y el abogado de Diego Hernández iba a responderlas. Las oficinas legales de Bustos y Asociados ocupaban el piso 14 de una torre de cristal en el centro de la Ciudad de México. Agustín llegó a las 10 de la mañana vestido con traje y llevando un maletín. La recepcionista, una mujer joven con maquillaje perfecto y una sonrisa profesional, le pidió que esperara. Javier Bustos apareció 15 minutos después. Tenía poco más de 50 años, alto y esbelto,
con cabello plateado y un apretón de manos que era una fracción demasiado firme, el tipo de hombre que medía el dominio en pequeños gestos. Señor Lozano, dijo Bustos, me sorprendió recibir su llamada. Por favor, pase. La oficina de Bustos era toda de madera oscura y cuero. El tipo de lugar diseñado para intimidar. Ventanas de piso a techo daban a la ciudad. Títulos de la UNAM y maestrías extranjeras colgaban en la pared junto a fotos de Bustos estrechando la mano de gobernadores y senadores. Agradezco que me reciba con tan poco tiempo, dijo Agustín, acomodándose en la silla frente al enorme escritorio de Bustos. Por supuesto, aunque debo decir, dadas las circunstancias. Bustos se apagó delicadamente. Escuché sobre el incidente en su casa. Un asunto terrible. 4 hombres irrumpieron en mi casa para matarme a mí y a mi hijo. Yo llamo a eso más que terrible. La expresión de Bustos cambió a una simpatía practicada. Ciertamente. ¿La fiscalía tiene alguna pista? Todavía no, pero yo sí. Agustín abrió su maletín, sacó copias de los documentos que había encontrado en la laptop de Natalia. Los puso sobre el escritorio, observando la cara de Bustos cuidadosamente. El abogado miró hacia abajo, y por solo una fracción de segundo, Agustín vio un parpadeo de reconocimiento en sus ojos antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. ¿Qué son estos?, preguntó Bustos. Usted dígamelo. Mi esposa los tenía en su laptop, según sus notas. Ella vino a usted en busca de ayuda 3 días antes de morir. ¿Qué quería, licenciado Bustos? Bustos se puso de pie, caminó hacia la ventana. El secreto profesional me impide discutir cualquier reunión que pueda haber tenido con Natalia. Ella está muerta. El privilegio muere con el cliente en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, pero no cuando hay asuntos legales en curso que podrían afectar a otros clientes. Bustos se giró para enfrentar a Agustín. Siento su pérdida, señor Lozano. Natalia era una joven brillante, pero no puedo ayudarlo. Agustín se puso de pie también, cerrando la distancia entre ellos. De cerca, podía ver una fina capa de sudor en el labio superior de Bustos a pesar del aire acondicionado. Déjeme decirle lo que creo que pasó, dijo Agustín en voz baja. Creo que Natalia descubrió que su padre estaba dirigiendo una empresa criminal. Creo que acudió a usted con la esperanza de que la ayudara. Tal vez porque confiaba en usted o porque era ingenua sobre dónde estaban sus lealtades. Y creo que usted le contó todo a Diego. La mandíbula de Bustos se tensó. Esa es una acusación grave. 2 días después de reunirse con usted, mi esposa se salió de un barranco en una carretera que había conducido 100 veces. Curiosa coincidencia. Las carreteras son peligrosas. Los accidentes ocurren. No a conductores experimentados en noches despejadas. Revisé los informes meteorológicos. Estaba seco esa noche. Sin lluvia, sin niebla. Agustín se inclinó. Pero había algo más. El peritaje del accidente señaló que sus líneas de freno parecían desgastadas. El investigador pensó que era consistente con la edad del coche, pero yo mismo revisé ese coche 2 semanas antes de que ella muriera. Los frenos estaban perfectos. La cara de Bustos se había puesto pálida. Si está sugiriendo. No estoy sugiriendo nada. Le estoy diciendo que Diego mandó asesinar a mi esposa, y ayer envió a 4 hombres para terminar el trabajo matándome a mí y a mi nieto. 2 de esos hombres están vivos y hablando con la policía ahora mismo. ¿Cuánto tiempo cree que pasará antes de que uno de ellos delate a Diego? Antes de que comiencen a mirarlo a usted como cómplice. Salga de mi oficina. Agustín recogió sus papeles. ¿Sabe qué es interesante sobre el secreto profesional? No lo protege si cometió un delito. Cuando todo esto salga a la luz, y lo hará, tendrá una opción. Puede caer con Diego, o puede salvarse a sí mismo. Dejó caer una de las tarjetas de presentación del detective Sierra sobre el escritorio de Bustos. Piénselo. Afuera, Agustín se sentó en su coche y llamó al antiguo contacto de la agencia, un hombre llamado Francisco Paco Domínguez, que ahora dirigía una firma de investigación privada. Necesito vigilancia sobre 2 personas, dijo Agustín. Diego Hernández y Javier Bustos. Todo, ¿a dónde van? ¿Con quién se reúnen? ¿Qué dicen?
¿Puedes hacerlo? ¿Para ti? Ya estoy en ello, dijo Paco. Saqué algunos registros públicos después de que llamaste. Hernández es tan sucio como parecen. ¿Quieres el informe completo? Todo lo que puedas encontrar. Dame 48 horas. La siguiente parada de Agustín fue la Fiscalía de la CDMX. Preguntó por el detective Sierra. Le hicieron esperar 30 minutos antes de que apareciera el detective. Señor Lozano, no esperaba verlo tan pronto. ¿Han hablado sus sospechosos? Sierra lo llevó a una pequeña sala de conferencias. Uno de ellos, Lester García, matón de bajo nivel, trabaja para un grupo de Toluca. Dice que fueron contratados para un trabajo. No sabía quién era el objetivo hasta que llegaron allí. ¿Quién los contrató? Dice que trató con un intermediario. Estamos rastreando eso. Sierra se sentó hacia adelante. Pero aquí está lo interesante. García dice que el trabajo vino con una instrucción específica. Hacer que pareciera un robo fallido. Matarte. Matar al niño. Hacerlo sucio. ¿Quién quiere que una invasión de morada se vea sucia? Alguien que quiere enviar un mensaje. O alguien que no es un profesional. Sierra estudió a Agustín. Dijo que podría tener enemigos. Es hora de decirme quién. Agustín tomó una decisión. Necesitaba a las autoridades de su lado, pero no podía arriesgarse a que se movieran demasiado rápido y asustaran a Diego antes de que Agustín tuviera todas las piezas en su lugar. Mi suegro, Diego Hernández. Pero aún no tengo pruebas contundentes. Las cejas de Sierra se alzaron. El magnate inmobiliario. Esa es una acusación grave. Lo sé. Por eso no lo estoy haciendo oficialmente. Todavía no. Agustín deslizó los documentos de Natalia sobre la mesa. Mi esposa lo estaba investigando cuando murió. Creo que encontró algo y creo que por eso está muerta. Sierra pasó 20 minutos leyendo los papeles. Cuando levantó la vista, su expresión era sombría. Esto es preliminar, circunstancial, pero es suficiente para abrir una carpeta de investigación. Está hablando de lavado de dinero, posiblemente homicidio. Estoy hablando de un hombre que mató a su propia hija y luego intentó matar a su nieto. Necesito tiempo para armar el caso sin fisuras. ¿Tiempo para qué? Agustín lo miró a los ojos. Para obtener justicia. Sierra se quedó callado por un largo momento. He sido policía durante 26 años. He visto a muchos malandros salir libres porque no pudimos sostener el caso. Si Hernández es lo que dice que es, necesitamos hacer esto bien. Pero señor Lozano, Sierra se inclinó hacia adelante, no puede tomar la ley en sus propias manos. Usted maneje esto. Lo haré, mintió Agustín. Solo quiero a mi hijo a salvo y al asesino de mi esposa tras las rejas. Después de salir de la fiscalía, Agustín condujo hasta una bodega en las afueras de la ciudad. La había rentado hace años, guardaba ciertos artículos de sus días de la marina de los que no podía deshacerse del todo. Equipo, armas, herramientas de un oficio que pensaba que había dejado atrás. Pasó 2 horas haciendo inventario, planificando. Para cuando terminó, tenía todo lo que necesitaba. Su celular vibró. Un mensaje de Paco. ¿Tienes algo? Llámame. Agustín marcó. Paco respondió de inmediato. Hernández acaba de comprar un boleto de avión, dijo Paco. Charter privado a las Islas Caimán. Sale mañana a las 6 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional de Toluca. Se está pelando. Eso parece. Además, tu amigo Bustos visitó a Hernández en su mansión hace 1 hora. Tuvieron lo que mi lector de labios describe como una conversación acalorada. Bustos se fue luciendo asustado. Agustín sonrió fríamente. Bien. Sigue observándolos. Quiero saber cada movimiento que hagan. Esa noche, Agustín llamó a Román. Carlitos estaba al fondo riéndose de algo y el sonido hizo que a Agustín le doliera el pecho. ¿Cómo está él?, preguntó Agustín. Bien, chico resistente. Estamos construyendo un refugio en el bosque. Tiene instintos naturales. Lo sacó de su madre.
Agustín hizo una pausa. Necesito que lo mantengas allí unos días más. Las cosas se están moviendo más rápido de lo que esperaba. ¿Estás obteniendo justicia o venganza? Ambas. Román se quedó callado. Ten cuidado, hermano. La línea entre las dos puede volverse borrosa. La línea desapareció cuando intentaron matar a mi hijo. Después de colgar, Agustín revisó su plan. Diego pensó que podía correr, esconderse en las Caimán hasta que las cosas se calmaran, tal vez usar su dinero y conexiones para hacer desaparecer los problemas. Pero no entendía con qué estaba lidiando. Agustín había pasado 16 años cazando a los hombres más peligrosos del mundo en los lugares más peligrosos del mundo. Rastrear a un desarrollador inmobiliario corrupto hasta un aeropuerto era un juego de niños. Mañana, Diego Hernández aprendería que no puedes huir de tu pasado, y no puedes escapar de las consecuencias de asesinar a la esposa de Agustín Lozano. El aeropuerto internacional de Toluca era usado frecuentemente para chárteres privados y jets corporativos. Agustín llegó a las 4 de la tarde, 2 horas antes de la salida programada de Diego. Había pasado la mañana haciendo arreglos, poniendo piezas en movimiento. Ahora venía el final del juego. Se estacionó en el área de larga estancia y se dirigió a la terminal privada, FBO. La seguridad era mínima, un solo guardia en la entrada, más concentrado en su celular que en revisar las llegadas. Agustín vestía un traje y llevaba un portafolio de piel, pareciendo todo un hombre de negocios allí para tomar un vuelo. Dentro, la terminal estaba tranquila. Un puñado de viajeros se sentaba en la lujosa zona de espera. Agustín encontró un asiento con una vista clara de la entrada y la pista más allá donde un pequeño Gulfstream estaba siendo preparado para el vuelo. A las 5:30 de la tarde, un Mercedes negro se detuvo en la entrada. Diego Hernández salió, seguido por Catalina, su esposa. Ella parecía frágil, confundida. Diego tenía una mano en su codo, guiándola hacia la entrada de la terminal. Así que se llevaba a Catalina, probablemente por las apariencias, o tal vez porque dejarla atrás parecería demasiado sospechoso. Agustín sintió un destello de lástima por la mujer. Ella siempre había sido amable con Natalia, con Carlitos. Lo que fuera que Diego hubiera hecho, Catalina probablemente no sabía la extensión completa. Agustín esperó hasta que Diego cruzó la entrada, luego se puso de pie y caminó directamente hacia él. Diego lo vio y se detuvo en seco. Su rostro se puso blanco, luego rojo. «Hola», Diego dijo Agustín con calma. Catalina miró entre ellos, sintiendo la tensión. «Agustín, ¿qué haces aquí?» «Vine a despedir a tu esposo en su viaje», dijo Agustín. «Tenemos algunos asuntos pendientes». Diego recuperó la compostura. «No sé qué crees que estás haciendo, pero...» «Los hombres que enviaste para matarnos a mí y a Carlitos están bajo custodia», interrumpió Agustín. «Uno de ellos está hablando. Delató al intermediario esta mañana. El intermediario está delatando a su cliente mientras hablamos. ¿Te gustaría adivinar quién es?» La mano de Diego se apretó sobre el brazo de Catalina. Ella hizo una mueca, se apartó. «Diego, ¿de qué está hablando?» «Está delirando», dijo Diego. «El estrés de la invasión a su casa. El estrés de saber que asesinaste a Natalia», dijo Agustín. Su voz seguía tranquila, conversacional, pero las cabezas se estaban girando en la terminal. «El estrés de saber que enviaste a 4 hombres a asesinar a tu propio nieto». Catalina jadeó. «No, Diego, dile que eso no es verdad». La máscara de Diego se rompió, su rostro se retorció de ira y miedo. «No puedes probar nada. Eres un nadie con una teoría de conspiración». Agustín metió la mano en su portafolio y sacó un sobre grueso. «El detective Sierra de la Fiscalía de la CDMX no está de acuerdo. Tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Verás, resulta que cuando comienzas a investigar el lavado de dinero a través de empresas fantasma en las Caimán, el gobierno federal se interesa mucho, especialmente cuando hay evidencia de homicidio adjunta». Le entregó el sobre a Catalina. Ella lo abrió con manos temblorosas, sacó copias de los documentos que Natalia había compilado. Su rostro se arrugó mientras leía. «Tuve que proteger lo que construí», dijo Diego. Y ahora su voz temblaba. Natalia iba a destruirlo todo.
Ella no entendía. Ella entendía perfectamente, dijo Agustín. Entendía que su padre era un criminal y te iba a exponer. Así que la mataste. La voz de Catalina se rompió. Mataste a nuestra hija. No tuve opción. El control de Diego se estaba rompiendo. Ella iba a arruinarlo todo. Décadas de trabajo. Era tu hija, gritó Catalina, atrayendo todas las miradas en la terminal. 2 guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia ellos. Diego agarró el brazo de Catalina de nuevo, trató de tirar de ella hacia la salida. Nos vamos ahora. Agustín se interpuso en su camino. No vas a ninguna parte. ¿Quítate de mi camino o qué? ¿Harás que me maten? Ya intentaste eso. No funcionó bien para tus sicarios. La mano de Diego se movió hacia el bolsillo de su saco. Agustín lo vio, reconoció el movimiento. Arma. Se movió por puro instinto, cerrando la distancia, atrapando la mano de Diego antes de que el arma saliera del bolsillo. Torció la muñeca de Diego bruscamente. El hombre mayor gritó y un pequeño revólver calibre .38 cayó al suelo. Los guardias de seguridad llegaron, con las manos en sus propias armas. ¡Todos quietos! Agustín levantó las manos, retrocedió. Ese hombre acaba de intentar sacar un arma. Me estaba defendiendo. Diego se agarraba la muñeca, con la cara morada de rabia y dolor. Me atacó. Quiero que lo arresten. Los guardias parecían inseguros. Otros viajeros estaban grabando con sus celulares. Catalina estaba congelada, todavía sosteniendo los documentos, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces el detective Sierra entró en la terminal, con la placa en alto, seguido por 2 policías de investigación y 2 agentes de la FGR en trajes oscuros. Diego Hernández, dijo Sierra, está bajo arresto por conspiración para cometer homicidio, lavado de dinero y alrededor de una docena de otros cargos que la FGR todavía está contando. Agustín había llamado a Sierra antes de venir al aeropuerto. Le contó el plan. Sierra había sido reacio, pero cuando Agustín explicó que Diego probablemente intentaría huir y podría estar armado, el detective había aceptado estar allí como respaldo. Los agentes federales intervinieron, esposando a Diego mientras Sierra le leía sus derechos. Catalina fue escoltada a una silla por uno de los oficiales que le habló en voz baja, explicando lo que estaba sucediendo. Ella seguía sacudiendo la cabeza. Los papeles de la investigación de Natalia esparcidos en el suelo a su alrededor. Diego miró a Agustín mientras se lo llevaban. ¿Crees que has ganado? Tengo los mejores abogados del país. Saldré en 24 horas. Tal vez, dijo Agustín. Pero no llegarás a las Caimán hoy, y tus abogados no pueden ayudarte con lo que viene después. Los ojos de Diego se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Agustín sonrió. Lo descubrirás. Mientras se llevaban a Diego, Sierra se acercó a Agustín. Eso fue imprudente. Podría haberte disparado. Él no es un asesino. Solo un hombre que paga a otros para hacer su trabajo sucio. Agustín observó cómo se llevaban el Mercedes en grúa. ¿Tienes suficiente para que los cargos se mantengan entre lo que te di y lo que están encontrando los contadores forenses? Sí. Además, García cantó esta mañana. Nos dio nombres, fechas, toda la cadena. Tu suegro está mirando de 20 a cadena perpetua. ¿Y Javier Bustos? La expresión de Sierra se agrió. Bastardo escurridizo. Está alegando que no sabía la extensión completa de las actividades de Hernández, que solo estaba proporcionando asesoramiento legal. Estamos trabajando en ello, pero podría salir libre. Agustín había esperado tanto. Los hombres como Bustos siempre tenían rutas de escape. ¿Qué pasa con el golpe contra mí y Carlitos? ¿Puedes conectar eso directamente con Diego? El intermediario, Enrique Peralta, dice que trató con un hombre mayor bien vestido que pagó en efectivo. García dice que Peralta le dijo que el cliente quería que pareciera un robo. Eso es débil, pero combinado con todo lo demás, con el motivo. Sierra se encogió de hombros. El Ministerio Público cree que podemos hacerlo funcionar. Catalina Hernández se acercó a ellos, con el rostro devastado por las lágrimas. Señor Lozano, yo.
No lo sabía. Juro que no sabía lo que Diego había hecho. Agustín le creyó. Catalina siempre había parecido desconectada del negocio de su esposo, contenta con administrar su hogar y su trabajo de caridad. Lo sé, señora Hernández. Natalia. La voz de Catalina se quebró. Mi niña. Él mató a mi niña. Agustín no tenía palabras para eso. Había pasado 6 meses ahogándose en ese mismo dolor. Todo lo que pudo hacer fue asentir. Carlitos, dijo Catalina de repente. ¿Está a salvo? Diego, él no lo haría. Carlitos está a salvo. Está con un amigo en algún lugar donde Diego nunca lo encontraría. Catalina asintió, pareció plegarse sobre sí misma. Un oficial la guió hasta una patrulla, explicando que necesitaban que respondiera algunas preguntas. Ella fue sin protestar, rota. Agustín recuperó su coche y condujo a casa mientras se ponía el sol. La casa estaba tranquila, vacía. Se paró en la sala donde había matado a 2 hombres para proteger a su hijo y sintió el peso de los últimos 2 días asentándose sobre sus hombros. Su celular sonó. Vi las noticias, dijo Román. Lo llaman el arresto del año. Magnate inmobiliario acusado de asesinato. Es solo el comienzo. Carlitos quiere hablar contigo. Hubo un crujido, luego la voz de su hijo. Papá, ¿atrapaste al hombre malo? Sí, campeón. lo atrapé. Ya no puede hacernos daño. ¿Cuándo puedo volver a casa? Pronto. Unos días más. Necesito asegurarme de que todo esté seguro. Está bien. Una pausa. Papá, te quiero. La garganta de Agustín se cerró. Yo también te quiero, Carlitos. Más que a nada. Después de que terminó la llamada, Agustín se sentó en la oscuridad y pensó en la venganza y la justicia y la línea entre ellas. Diego estaba bajo custodia, enfrentando cadena perpetua. Pero no era suficiente. No para Natalia. No para las pesadillas de Carlitos. No para los 6 meses de mentiras. Su celular vibró. Un mensaje de Paco Domínguez. Encontré algo más. Necesitas ver esto mañana. Agustín respondió, a primera hora. Tenía el presentimiento de que la historia no había terminado todavía. La oficina de Paco Domínguez ocupaba el último piso de una bodega convertida en oficinas en Toluca. Agustín llegó a las 8 de la mañana para encontrar al investigador esperando con café y una laptop. Antes de mostrarte esto, dijo Paco, necesito advertirte. Es malo. Peor que tu suegro ordenando golpes. Un tipo diferente de malo. Paco giró la laptop para mirar a Agustín. En la pantalla había un estado de cuenta a nombre de un fideicomiso. El fideicomiso Carlos Lozano. Agustín frunció el ceño. No entiendo. No establecí un fideicomiso para Carlitos. Natalia lo hizo. 3 meses antes de morir. Puso 100 millones de pesos en el Contigo como fiduciario y Carlitos como beneficiario cuando cumpla 18 años. Paco sacó otro documento. El dinero provino de la familia de su madre. Aparentemente, el padre de Catalina era de dinero viejo de Puebla. Le dejó todo a ella cuando murió. Ella le dio la mitad a Natalia hace años. Sabía sobre la herencia de Catalina, pero no que Natalia había establecido un fideicomiso. Agustín estudió los números. 100 millones prepararían a Carlitos para la vida, pagarían la universidad, le darían seguridad. ¿Por qué no me lo dijo? Porque lo estaba ocultando de su padre. Paco abrió otro archivo. Mira esto. Correos electrónicos entre Natalia y el notario del fideicomiso. Ella instruyó específicamente que Diego no podía saber sobre el dinero. Le preocupaba que encontrara una manera de impugnarlo o bloquearlo en batallas legales. Agustín leyó los correos electrónicos. Natalia había sido meticulosa, estableciendo el fideicomiso a través de una firma diferente a Bustos y Asociados, utilizando un notario en Monterrey que no tenía conexión con la red de Diego. Hay más, dijo Paco. Diego se enteró del fideicomiso 2 semanas antes de que Natalia muriera. ¿Cómo? Javier Bustos. No era tan ignorante como finge. Mira.
Paco sacó más correos electrónicos, estos de Bustos a Diego. Estaban codificados, con cuidado, pero el significado era claro. Bustos había informado a Diego sobre el fideicomiso, sobre las investigaciones de Natalia, sobre sus planes para exponerlo. Ese hijo de su madre, dijo Agustín en voz baja. Se pone peor. También hay una póliza de seguro de vida. Otros 100 millones con Carlitos como beneficiario. Combinado con el fideicomiso, Carlitos puede heredar 200 millones de pesos. Pero aquí está el truco. Si tanto tú como Carlitos mueren, el dinero revierte al patrimonio de Natalia, lo que significa que va a Diego como pariente más cercano. Las piezas cayeron en su lugar con una claridad repugnante. Por eso nos quería a ambos muertos, no solo para encubrir el asesinato de Natalia. Quería el dinero. 200 millones es mucho motivo. Agustín se recostó procesando. ¿Sabes Sierra sobre esto? Se lo envié esta mañana. Lo está llevando al Ministerio Público. Fortalece el caso significativamente. Muestra un motivo financiero claro además de todo lo demás. El celular de Agustín sonó. ¿Sierra? Tenemos que hablar, dijo el detective. Los hallazgos de su investigador acaban de elevar esto a un nivel completamente nuevo. Estamos agregando fraude financiero e intento de fraude de herencia a los cargos. También estamos emitiendo una orden de aprehensión para Bustos. Los correos electrónicos prueban que no era solo un observador pasivo. Bien. Hay algo más. Hernández está tratando de pagar la fianza. Su abogado argumenta que no hay riesgo de fuga, pero dado que literalmente estaba tratando de huir del país cuando lo arrestamos. No creo que el juez se lo trague. La audiencia de control es mañana a las 10. Estaré allí. Agustín colgó y miró a Paco. ¿Algo más que deba saber? Paco vaciló. Hay una cosa. El accidente de tu esposa. Hice que un contacto mirara el peritaje. La evidencia física. Las líneas de freno no estaban simplemente desgastadas. Fueron cortadas deliberadamente, profesionalmente. Hechas para parecer desgaste. Las manos de Agustín se cerraron en puños. ¿Quién lo hizo? No puedo decirlo con seguridad, pero encontré algo interesante. David Villegas, el socio comercial de Hernández. Es dueño de un taller en Toluca. Emplea a un mecánico llamado Beto Vargas que cumplió condena por asalto y tiene conexiones con la maña. 2 días antes del accidente de Natalia, Vargas faltó al trabajo. Sin explicación. ¿Crees que Villegas ordenó el golpe para Diego? Creo que vale la pena investigarlo. Tengo vigilancia sobre Villegas ahora. Si contacta a Vargas o Diego intenta comunicarse con él, lo sabremos. Agustín pensó en David Villegas. Había conocido al hombre 2 veces en eventos familiares. Lo encontró escurridizo y calculador. Si había ayudado a Diego a asesinar a Natalia, era igual de culpable. Sigue escarbando, dijo Agustín. Lo quiero todo. La audiencia de control a la mañana siguiente se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Justicia en la CDMX. Agustín se sentó en la galería viendo a Diego Hernández entrar con el uniforme beige del reclusorio. El hombre parecía disminuido, más viejo. Catalina se sentó en el lado opuesto de la sala negándose a mirar a su esposo. El abogado de Diego, un hombre bien vestido llamado licenciado Arnoldo Fuentes, presentó su caso. Su cliente era un pilar de la comunidad, nunca había tenido problemas con la ley, tenía profundas raíces en el país. Los cargos se basaban en pruebas circunstanciales y el testimonio de criminales de carrera que buscaban llegar a acuerdos. La fiscal, una mujer llamada Jacqueline Juárez, destruyó metódicamente cada argumento. Presentó los registros financieros, las declaraciones de los testigos, los correos electrónicos de Bustos. Explicó el ángulo de la herencia, el fideicomiso de 100 millones y la póliza de seguro de vida. Detalló la investigación de Natalia y la naturaleza sospechosa de su muerte. Su señoría, concluyó Juárez, Diego Hernández asesinó a su propia hija para proteger su empresa criminal y obtener acceso a su dinero. Luego intentó asesinar a su yerno y a su nieto por la misma razón. Este hombre no es solo un riesgo de fuga. Lo arrestamos literalmente tratando de abordar un avión a las Caimán.
Es un peligro para cualquiera que amenace su libertad o su fortuna. La Fiscalía solicita la prisión preventiva oficiosa. La juez, una mujer severa de unos 60 años, no dudó. Se dicta prisión preventiva. El señor Hernández permanecerá bajo custodia pendiente de juicio. La compostura de Diego finalmente se rompió. Se puso de pie gritando. Esto es una conspiración. Ese hombre, señaló a Agustín. Me atacó. Está tratando de robar el dinero de mi hija. La juez golpeó su mallete. Señor Hernández, siéntese y guarde silencio, o agregaré desacato a sus cargos. Mientras se llevaban a Diego, cruzó la mirada con Agustín. La rabia era pura, sin diluir. Agustín le devolvió la mirada, sin parpadear, hasta que los custodios arrastraron a Diego por la puerta. Afuera de los juzgados, Juárez se acercó a Agustín. Gracias por su cooperación. La evidencia que proporcionó ha sido invaluable. ¿Será suficiente? Lo tenemos por lavado de dinero y conspiración. Los cargos de homicidio serán más difíciles de probar. La muerte de Natalia fue dictaminada como accidental, y reabrir eso requiere nuevas pruebas, pero los hallazgos de su investigador sobre las líneas de freno podrían ser suficientes. Vamos a exhumar su cuerpo mañana para verificar otros signos. El estómago de Agustín se revolvió ante la idea, pero asintió. Lo que sea necesario. Hay una cosa más, dijo Juárez. Arrestamos a Javier Bustos esta mañana. Ya está tratando de llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Testimonio completo contra Hernández a cambio de cargos reducidos. No hemos acordado todavía, pero... Ella se encogió de hombros. Su cooperación podría sellar el caso. Agustín lo pensó. Bustos testificando significaría que Diego no tendría escapatoria, pero también significaba que Bustos podría salir con un castigo mínimo por su papel en la muerte de Natalia. No lo deje salir fácil, dijo Agustín. Él sabía lo que estaba haciendo. Haré lo mejor que pueda. Esa tarde, Paco llamó de nuevo. Villegas está en movimiento. Condujo hasta el taller donde trabaja Vargas. Se reunieron en la oficina, hablaron durante 20 minutos. Mi lector de labios no pudo entender todo, pero captó Hernández arrestado y exposición. Están preocupados, más que preocupados. Villegas salió del taller y fue directamente a la oficina de su abogado. Se quedó allí 3 horas. Parece que se está preparando para lo que viene. Bien. Déjalo sudar. Pero Agustín no estaba contento con dejar que Villegas solo sudara. Si el hombre había ayudado a asesinar a Natalia, merecía más que problemas legales. Merecía entender lo que se sentía perderlo todo. Agustín hizo una llamada a un viejo contacto de sus días militares, un hombre que trabajaba en inteligencia corporativa. Necesito un favor, dijo Agustín. David Villegas. Necesito saber todo sobre sus negocios, particularmente cualquier cosa que pueda ser cuestionable. ¿Qué tan cuestionable? Lo suficiente para destruirlo. Dame una semana. Agustín tenía tiempo. Diego estaba encerrado. Carlitos estaba a salvo con Román. Y la maquinaria legal avanzaba. Podía permitirse ser paciente, pero la paciencia tenía límites. Y David Villegas estaba a punto de descubrir que proteger a un asesino venía con consecuencias. Una semana después, el contacto de inteligencia corporativa de Agustín cumplió. El expediente sobre David Villegas era condenatorio. Durante la última década, Villegas había estado involucrado en múltiples acuerdos cuestionables, sobornando a funcionarios municipales para asegurar cambios de uso de suelo, falsificando informes de protección civil, y lo más interesante, asociándose con una constructora que tenía presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero el verdadero oro era reciente. Villegas había estado malversando de su asociación con Diego, desviando dinero de sus cuentas conjuntas a participaciones en el extranjero. Había estado planeando su propia estrategia de salida, probablemente anticipando que los esquemas de Diego eventualmente colapsarían. Agustín hizo copias de todo y las entregó personalmente en 2 lugares, la oficina del detective Sierra y la redacción de El Reforma. 3 días después, estalló la historia. El titular leía: socio de Hernández implicado en esquema de fraude.
El artículo detallaba la malversación de Villegas, sus conexiones oscuras y planteaba preguntas sobre su posible participación en la intimidación de inquilinos, y posiblemente algo peor. Villegas fue arrestado esa tarde. Agustín vio la cobertura de noticias desde su sala, con una fría satisfacción asentándose en su pecho. 2 menos. Beto Vargas, el mecánico, fue recogido el mismo día para ser interrogado sobre el coche de Natalia. Bajo presión, admitió que le habían pagado para sabotear las líneas de freno. Afirmó que pensaba que solo estaba destinado a asustar a alguien, no a matarlo, pero la fiscalía no se lo tragó. Fue acusado como cómplice de homicidio. Javier Bustos, viendo que las paredes se cerraban, tomó el trato que Juárez le ofreció. Testificaría completamente contra Diego y Villegas a cambio de declararse culpable de obstrucción a la justicia y recibir una sentencia suspendida. La noticia golpeó duro a Agustín. Bustos no pasaría tiempo en prisión. Llamó a Juárez. ¿Esto es justicia? Él ayudó a asesinar a mi esposa y sale libre. Nunca volverá a litigar. Su reputación está destruida. Y sin su testimonio, Hernández podría vencer el cargo de homicidio. La voz de Juárez era firme pero comprensiva. Sé que no es lo que quiere, pero a veces el sistema requiere compromiso. Agustín colgó, la rabia quemándole la garganta. Pero la reprimió, enfocado. La libertad de Bustos era un trago amargo, pero si ponía a Diego a la sombra de por vida, valía la pena. El juicio comenzó 6 semanas después. Agustín asistió todos los días, sentado en la primera fila donde Diego podía verlo. Carlitos estaba de vuelta en casa, viendo a una psicóloga para superar el trauma, volviendo lentamente a la normalidad. Román se quedó en la ciudad, proporcionando seguridad y apoyo extra. El testimonio de Bustos fue devastador. Durante 3 días, expuso todo. Como Diego había descubierto la investigación de Natalia, como había entrado en pánico y decidido que ella tenía que ser silenciada, como Villegas había arreglado el golpe a través de Vargas. Bustos detalló la planificación, las reuniones, las conversaciones codificadas. Dijo que tenía que parecer un accidente, testificó Bustos. Causas naturales o un choque, algo que no levantara sospechas. El abogado de Diego trató de pintar a Bustos como un mentiroso tratando de salvarse a sí mismo, pero la evidencia respaldaba cada afirmación. Los registros financieros, los correos electrónicos, las declaraciones de testigos de García y Peralta sobre el golpe a Agustín y Carlitos. El testimonio más poderoso provino de Catalina Hernández. Subiendo al estrado, pálida y temblorosa. Describió el comportamiento de su esposo en las semanas anteriores a la muerte de Natalia. Estaba enojado todo el tiempo, dijo. Le pregunté qué pasaba, pero no me lo decía. El día después de que Natalia muriera, lo encontré en su estudio. No estaba llorando. Estaba aliviado. No entendí entonces, pero ahora. Su voz se quebró. Mató a nuestra hija por dinero y poder. El tribunal deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos. Culpable de conspiración para cometer homicidio, culpable de tentativa de homicidio, culpable de lavado de dinero, culpable de fraude. Diego no mostró ninguna emoción mientras se leían los veredictos, pero Agustín vio sus manos temblando en la mesa de la defensa. La sentencia llegó 2 semanas después. La juez, la misma mujer severa de la audiencia inicial, no mostró piedad. Señor Hernández, usted abusó de su posición, traicionó a su familia y asesinó a su propia hija para proteger su imperio criminal. Luego intentó asesinar a su nieto, un niño inocente. La ley prevé la pena máxima en casos de esta gravedad, y no veo ninguna razón para desviarme de eso. Se le condena a 60 años de prisión por el cargo de homicidio calificado, con sentencias consecutivas adicionales que suman 40 años por los cargos restantes. Diego finalmente reaccionó, su rostro arrugándose. No puede. Custodios, retiren al sentenciado. Mientras se lo llevaban, Diego miró a Agustín por última vez. Agustín sostuvo su mirada inquebrantable. Esto era justicia. No completa, no perfecta, pero real. David Villegas y Beto Vargas recibieron sus propios juicios y sentencias durante los siguientes meses. Villegas recibió 25 años por su papel en el asesinato de Natalia y su malversación. Vargas,
quien había aceptado un acuerdo y testificó contra ambos, recibió 15 años. Javier Bustos dejó la ciudad inhabilitado y deshonrado. Agustín escuchó que se había mudado a Mérida, trabajando como asistente legal bajo un nombre diferente. No era suficiente, pero era algo. 6 meses después de la sentencia de Diego, Agustín estaba en su patio trasero viendo a Carlitos jugar con un balón de fútbol. El niño se reía, el sonido brillante y claro. Las pesadillas habían cesado en su mayoría. El miedo se había desvanecido. Román se sentó en la terraza junto a Agustín. Cerveza en mano. El niño va bien. Lo va. Agustín tomó un trago de su propia cerveza. Mejor de lo que esperaba. Los niños son fuertes, especialmente cuando tienen un buen padre. Agustín pensó en Natalia. Desearía que pudiera ver a su hijo ahora. Estoy vendiendo la casa. Román arqueó una ceja. ¿Un nuevo comienzo? Algo así. Demasiados malos recuerdos aquí. Pensé que nos mudaríamos al norte. Tal vez Puebla o cerca de ti. A Carlitos le vendría bien un poco de espacio, algunos bosques para explorar. Seríamos vecinos entonces. Me gustaría eso. Catalina Hernández se había comunicado hace un mes, preguntando si podía ver a Carlitos. Después de discutirlo con su psicóloga, Agustín había aceptado visitas supervisadas. Catalina estaba rota por lo que Diego había hecho, pero seguía siendo la abuela de Carlitos. Merecía la oportunidad de conocer a su nieto, y Carlitos merecía tener familia. La primera visita había sido incómoda, dolorosa, pero Catalina había traído fotos de Natalia de niña, compartió historias que Carlitos nunca había escuchado. Al final, ambos estaban llorando, pero era un tipo de lágrimas sanadoras. El celular de Agustín vibró. Un mensaje de texto del detective Sierra. Pensé que querría saberlo. Hernández fue atacado en el reclusorio ayer. Un interno lo apuñaló en el comedor. Vivirá, pero está en la enfermería. Agustín leyó el mensaje 2 veces, no sintió nada. Ninguna satisfacción, ninguna ira, solo un reconocimiento distante de que incluso en prisión, Diego se había ganado enemigos. Se guardó el celular en el bolsillo y llamó a Carlitos. Hola, campeón, ¿quieres patear el balón? La cara de Carlitos se iluminó. Sí. Mientras jugaban a la luz del sol que se desvanecía, Agustín sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Paz? Las pesadillas todavía venían a veces. Destellos de la invasión, del funeral de Natalia, del momento en que se dio cuenta de que su suegro había asesinado a su esposa. Pero se estaban desvaneciendo. Se había hecho justicia. Su hijo estaba a salvo. Tenían un futuro. Esa noche, después de que Carlitos se durmiera, Agustín sacó la caja de cosas de Natalia por última vez. Su laptop, sus archivos, su investigación sobre su padre. Lo guardó todo como evidencia. Pero ahora el juicio había terminado. Las apelaciones agotadas. Ya no lo necesitaba. Hizo una copia de seguridad de los archivos en una unidad encriptada, la guardó en una caja de seguridad. Luego eliminó todo de la laptop, la dejó limpia. Algunas de las ropas y artículos personales de Natalia los empacó para que Carlitos los tuviera cuando fuera mayor. El resto lo donaría. En el fondo de la caja, encontró una carta. Su nombre con la letra de Natalia. Su mano tembló mientras la abría. Agustín, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. No sé qué, pero sé que está conectado con lo que he descubierto sobre mi padre. Siento no haberte contado todo. Quería protegerlos a ti y a Carlitos de esto. Mi padre es un hombre peligroso, más de lo que nunca supe. Ha lastimado a personas, Agustín. Tal vez incluso las ha matado. Tengo que exponerlo, pero tengo miedo. Si algo sucede, por favor sabe que te amo más que a nada. Tú y Carlitos son mi mundo entero. Cuida de nuestro hijo. Manténlo a salvo. No dejes que mi padre se acerque a él. Y no te culpes. Pase lo que pase, no es tu culpa. Es suya. Te amo por siempre, Natalia. Agustín se sentó en el silencio de su recámara, con lágrimas corriendo por su rostro, la carta apretada en sus manos.
Ella lo sabía. Sabía el riesgo y lo tomó de todos modos, tratando de proteger a otros de los crímenes de su padre. Lo atrapé, susurró Agustín a la habitación vacía. Nunca volverá a lastimar a nadie. Puedes descansar ahora. Dobló la carta con cuidado, la colocó en su cartera donde pudiera llevarla con él, un recordatorio de por qué había luchado, de lo que había protegido. A la mañana siguiente, Carlitos bajó a desayunar y encontró a Agustín haciendo hot cakes. Papá, dijo Carlitos. ¿Estás bien? ¿Tienes los ojos rojos? Sí, campeón. Estoy bien. Solo extraño a mamá. Carlitos se subió a un banco en la barra de la cocina. Yo también la extraño, pero anoche soñé con ella. Dijo que estaba orgullosa de nosotros. La garganta de Agustín se cerró. Sí. Dijo que vamos a estar bien. Dijo que eres el mejor papá del mundo y que debería escucharte. Carlitos sonrió. Excepto sobre comer verduras. No dijo nada sobre eso. Agustín se rió, el sonido rompiendo el peso en su pecho. Buen intento. Todavía te comerás tu brócoli. Mientras desayunaban juntos, con Carlitos platicando sobre su próximo partido de fútbol y una excursión que su grupo iba a hacer, Agustín sintió que la última pieza de oscuridad se iba. Estarían bien, más que bien. Diego Hernández estaba encerrado para siempre. Sus cómplices estaban pagando por sus crímenes. Carlitos estaba sanando, haciéndose más fuerte cada día. Y Agustín Lozano, exoperador de las Fuerzas Especiales de la Marina, había hecho lo que se propuso hacer. Proteger a su hijo y obtener justicia para su esposa. A veces eso es todo lo que un padre puede hacer, y a veces es suficiente. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.